Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan en el primer simposio energético del Golfo de México. En el marco de las actividades, hoy damos la bienvenida a la empresa Jaguar. Les recordamos a todos nuestros participantes que en la parte inferior de sus pantallas está un pequeño recuadro de preguntas por si tuvieran alguna inquietud durante esta conferencia. Damos la bienvenida a los ponentes que hoy nos acompañan. Jacobo Correa es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Tiene una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Regiomontana con una especialidad en vinculación y coordinación de proyectos con grupos en situación de vulnerabilidad. Jacobo cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de modelos de desarrollo comunitario y responsabilidad social. Ha trabajado en gobierno federal, estatal y sociedad civil. Bienvenido. También damos la bienvenida a Sofía Rodríguez, licenciada en Criminología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente cursa la maestría en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Regiomontana. Sofía tiene un posgrado en la especialidad Gestión para el Desarrollo Comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde el año 2011 ha sido responsable de programas de desarrollo comunitario para gobierno federal y estatal, y dentro de la industria minero extractiva, gas y petróleo en diversos estados de la República Mexicana. Bienvenida. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a Jaguar para esta interesante conferencia, Ocupación Superficial y Relacionamiento Comunitario. Adelante. Perdón, gracias Andrea. Muchas gracias a la Agencia Estatal de Energía de Veracruz y a la MEXI por brindarnos este espacio. Queremos el día de hoy presentarles una conferencia dividida en dos partes, que se llama Ocupación Superficial y Relacionamiento Comunitario. Y básicamente a grandes rasgos es platicarles cómo Jaguar trabaja estos temas, el tema de la ocupación superficial, es decir, el relacionamiento con las y los propietarios en donde la compañía tiene presencia y que es, pues bueno, bajo la normatividad que define la ley de hidrocarburos. Punto número 1. Y punto número 2, vamos a platicar sobre cómo hemos ido desarrollando nuestras estrategias de relacionamiento comunitario y responsabilidad social, ¿no? A lo largo de 4 años que Jaguar ya tiene operando en el país. Vamos a exponer de manera general y al final de cada una de nuestras ponencias vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues eso sería nuestra participación el día de hoy. Solo vemos al Jaguar en la presentación, Sofía. ¿Podemos poner ya la presentación? Listo, gracias. Queremos platicar de estos dos temas muy importantes el día de hoy, o unirlos en una sola ponencia, porque creemos que es de suma relevancia que todos entendamos la operación territorial de una operadora como Jaguar, ¿no? Jaguar es una empresa mexicana que tiene o maneja 10 áreas contractuales terrestres en el país, concentrada principalmente en los estados de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando ya desde el 2017 en estas áreas contractuales, en estos dos temas específicos, ¿no? Por un lado, el tema de la ocupación superficial o el tema o lo que tiene que ver con la contratación del uso y goce de los terrenos o bienes de las personas para desarrollar nuestras actividades. Y por el otro lado, el tema del relacionamiento comunitario o con las comunidades donde tenemos presencia, ¿no? Adelante, por favor, con la que sigue, Sofía. La que sigue, por favor. Vamos a partir primero, o a mí me gusta mucho siempre trabajar desde la conceptualización, ¿no? Entonces vamos a partir ahorita de la definición que tenemos en la ley de hidrocarburos, de lo que es la ocupación superficial, y que a la letra nos dice que es el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos,
que serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los asignatarios o contratistas. Como lo comenté, esta definición la encontramos en la Ley de Hidrocarburos en su capítulo 4. La que sigue, por favor. ¿Cómo es el proceso formal que nos define la ley, ¿no? Ya vimos que es, o lo que nos dice es el relacionamiento de un ente como Jaguar, que es una entidad o una razón social que tiene una licencia del Estado para extraer hidrocarburos a través del proceso que se realizó de las rondas durante la reforma energética, y por el otro lado, los propietarios de las tierras que pueden ser ya sea o privados o sociales, que es el caso de los ejidos, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Primero, que hay que presentar un aviso de interés, una carta de interés, es decir, yo como operadora me presento en territorio ante un propietario o un titular de la tierra y le presento mi interés de desarrollar un proyecto de extracción de hidrocarburos en su terreno, ¿no? Este aviso de interés es un formato específico que genera las autoridades, en este caso la Secretaría de Energía, a través de sus lineamientos sobre los temas de ocupación superficial, ha generado ya los machotes necesarios para generar estas cartas de interés, y también hay un formato específico para mostrarle el proyecto, ¿no? El proyecto tiene que ver con lo que quiero hacer en su terreno. Puede ser una perforación de un pozo, puede ser que por ahí tenga que pasar una línea de descarga, o puede ser que tenga la intención de generar un camino de acceso hacia una locación. Ese aviso de interés va acompañado de los tabuladores con los valores promedio de la tierra que genera el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Yo como operadora tengo que solicitarle a esta institución que es el INDAVIN los tabuladores, donde, como bien lo comentaba, se muestran los valores promedio de la tierra de los municipios donde yo estoy teniendo actividad. Muy importante este tema, los tabuladores se generan a nivel municipal, ¿no? Es decir, yo primero tengo que tener muy bien mapeado dónde voy a realizar mis actividades para, con base en eso, solicitar al INDAVIN. Puede ser los tabuladores para el caso de Tamaulipas, puede ser el municipio de Reynosa, el de Méndez, Soto la Marina, San Fernando, etcétera. Para el caso de Veracruz, Cotaxtla, Soledad de Doblado, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, ¿no? Una vez que yo le avisé a los propietarios mi interés de realizar un proyecto con ellos, yo tengo 15 días hábiles para notificar a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Energía y a la SEDATU, de que yo estoy iniciando un relacionamiento con un privado o con un social, o con un ente social, para generar mi proyecto. Es decir, hasta 15 días yo mando vía oficio la notificación a las autoridades de que estoy negociando con un propietario. Una vez que yo tengo entregada, acusado por el propietario el aviso de interés y que se avisó a las autoridades, corre un tiempo específico en la ley de 180 días para realizar una negociación o para concluir una negociación con ese propietario, ¿no? Entonces, después de que avisé a las autoridades, yo tengo todos estos 180 días para negociar los acuerdos con los propietarios respecto al proyecto y respecto a el tiempo. Ahora bien, ¿de qué se tratan o de qué estamos hablando cuando hablamos de un acuerdo? Estamos hablando de que yo, como operadora, tengo que cubrir o que trabajar con el propietario todo el proyecto, acordar todo el proyecto, las temporalidades y el pago correspondiente o el pago de derechos a los que tiene uso el propietario. Es decir, en un momento más lo vamos a explicar, las 3 contraprestaciones a las que tiene derecho un propietario por tener un proyecto de extracción de hidrocarburos en su predio, ¿no? Y por último, después de que yo ya alcancé un acuerdo, es decir, mediante un formato de contrato que también maneja o que también está generado por la Secretaría de Energía, lo que voy a realizar es que cierro mi acuerdo con el propietario, tenemos ya una negociación finalizada, se genera el contrato, se firma, y ese contrato firmado se tiene que mandar ya sea a los juzgados de distrito o a los tribunales agrarios, perdón, en el caso de que sea una tierra o un ejido, ¿no? Para que estas autoridades validen
que la negociación y el contrato lo estamos realizando conforme a derecho, ¿no? Lo que quiere decir que una vez que estas autoridades validan el contrato, se publica en algún medio local y esto nos está dando el cierre del proceso formal o como viene en la ley de hidrocarburos, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente, estamos hablando de un proceso ideal, ¿no? Donde los tiempos corren de acuerdo a lo establecido en la ley. Sin embargo, pues en la realidad no siempre sucede esto. O diría que es más las veces que no sucede a las veces que sí tenemos una negociación bajo estos términos y estas temporalidades. La ley prevé dos mecanismos para destrabar una negociación, en este caso el tema de la mediación y el tema de la servidumbre legal. El tema de la mediación debe entrar si y solo si no hubo un acuerdo dentro de los 180 días que la ley me dio para concluir mi negociación. Lo que quiere decir que si tanto el propietario como yo no llegamos a ningún acuerdo, no nos pusimos de acuerdo en los términos, en las temporalidades, en los montos de pago, ¿lo puedes dar para adelante? Gracias, Sofía. En los pagos, la ley me permite este mecanismo de mediación, que es que de nuevo, yo notifico, en este caso a la SEDATU, que voy a entrar en un proceso de mediación, puedo utilizar un mediador de los que están validados por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, y ahí no hay una temporalidad, ¿no? El proceso de mediación no tiene una temporalidad definida, estamos bajo el supuesto de que ya hay, digamos, una relación un tanto ríspida, en la que no llegamos a un acuerdo, y necesitamos un árbitro o un tercero que nos ayude a destrabar esa negociación. Si dentro de este proceso de mediación no llegáramos a un acuerdo, seguimos sin ponernos de acuerdo, aún con la intervención de la autoridad, la ley prevé un mecanismo último que es el de la servidumbre legal. La servidumbre legal es que el proyecto de hidrocarburos, al ser un proyecto prioridad de la nación, lo que vamos a tener es que la ley de alguna manera nos va a obligar al propietario y a mí a ponernos de acuerdo, ¿no? Y en ese proceso yo tengo que también notificar a las autoridades que vamos a entrar a un proceso de servidumbre legal, donde ahí el mediador lo va a poner la autoridad y nos va a, digamos, a sentar en la mesa a llegar a un acuerdo con base en todo lo estipulado en la ley, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las tres contraprestaciones a las que tiene derecho un propietario? Que es lo que les estaba comentando hace rato, ¿no? Las contraprestaciones son tres. El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios que se podrán sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, que se podrían sufrir, perdón. ¿A qué se refiere el bien o el derecho distinto, los derechos distintos a la tierra? Todo aquello que yo afecte que no tenga que ver con la renta de la superficie para desarrollar mi proyecto. Es decir, si yo dentro de mi proyecto de perforación de un pozo tengo que construir un camino de acceso y tengo que, digamos, limpiar y quitar cierta cubierta vegetal, bueno, eso tiene que ser pagado mediante los tabuladores que nos genera el INDAVI, que les comentaba, se nos entregan o que nosotros solicitamos para todo este tema de ocupación superficial, ¿no? Si es un árbol frutal, si es un árbol de madera preciosa, etcétera, todo viene tabulado y todo trae los costos que uno puede generar si uno daña, afecta a este tipo de bien distinto a la tierra, ¿no? Es muy importante comentar que este pago se realiza en una sola ocasión, ¿no? Tiene que ver con que la afectación solo se realizaría, es por única ocasión, dado que solo vas a hacer el trabajo o la obra civil antes del proyecto y durante el proyecto ya no tendrías una afectación como tal. Sin embargo, si dentro de tu operación cotidiana llegaras a tener alguna afectación a un bien distinto de la tierra que no está dentro de tu área de ocupación superficial, tienes que hacer el pago correspondiente de la contraprestación.
La otra contraprestación a la que tienen derecho los propietarios es la renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. Es decir, la ley prevé el pago de la ocupación de la superficie que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Y este pago puede ser mediante una renta mensual, una renta anual, un pago de una sola exhibición o cualquier otro mecanismo que se defina con el propietario y que no contravenga a esta ley, ¿no? Y por último, la última contraprestación a la que tiene derecho el propietario es a los proyectos que alcancen extracción comercial tienen derecho a un porcentaje de los ingresos de esa comercialización del hidrocarburo, ¿no? Es muy importante comentar que este pago se realiza después de que se realizan los pagos de impuestos y los pagos al Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Los lineamientos de la CENER respecto a este pago de extracción comercial nos comentan que puede ser hasta el 2% del valor de comercialización en temas de hidrocarburos y hasta el 3% en temas de gas. Es un proceso bastante complejo, ya que los lineamientos comentan o definen que para tener un pago, para que el propietario tenga derecho a este pago, primero el campo tiene que ya estar en una etapa de desarrollo, número uno. Número dos, se tiene que repartir este pago entre la totalidad de propietarios que están dentro del bloque asignado. Número tres, tiene también que tener una ponderación respecto al número de metros cuadrados que tiene el propietario y también respecto a el porcentaje que esos metros cuadrados representan en el proyecto de extracción comercial. Entonces es una ecuación un tanto larga y compleja primero de generar y después también de socializar con los propietarios, porque pues para todos nosotros, si lo vemos así, sería una matemática simple de si yo estoy comercializando $500,000 al mes, puedo multiplicar el 2% y eso es lo que me corresponde, cuando no es así, ¿no? Es un poco más complejo como expliqué anteriormente. La que sigue, por favor. Hemos hablado hasta ahorita de lo formal, de lo que encontramos en la ley, de lo que nos dice la normatividad de cómo debemos trabajar este tipo de proyectos. Ahora bien, platiquemos un poco de lo que vemos ya en campo, ¿no? De lo que es la realidad tal cual. En estricto sentido, todo lo que nos dice la ley, o poniéndolo en un lenguaje menos técnico, lo que una operadora tiene es la licencia para extraer hidrocarburos, es decir, tiene el permiso del Estado mediante un pago de aprovechamientos y un contrato ante el Estado mexicano firmado a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para explotar y extraer un bien que es de la nación, que es de todos y que se encuentra en el subsuelo, es decir, en las capas interiores, ¿no? de la tierra. Pero este bien de la nación, que es de todos y que yo tengo el permiso para extraer, está dentro de una propiedad que puede ser privada o social, ¿no? Entonces, pareciera que es algo muy simple, pero ya en la realidad tenemos que ser así de claros, porque muchas veces esto se puede prestar a malinterpretaciones, ¿no? Respecto a justamente la titularidad, ¿no? O cuál es el esquema bajo el cual trabaja una operadora. La que sigue, por favor. ¿Qué tipos de proyectos tenemos en la industria petrolera? ¿O a qué me refiero cuando estamos hablando desde el principio de que yo le presento al propietario el proyecto, la carta de interés, etcétera, ¿no? Para el caso de Jaguar, y que puede ser el caso de algunas otras operadoras, los campos que nosotros trabajamos, de las 10 licitaciones que ganamos, que les comentamos, 5 de ellos se encontraban con producción, es decir, había ya pozos produciendo hidrocarburos. Entonces, los proyectos para nosotros los dividimos en dos: instalaciones existentes, que son los pozos y las líneas de descarga que se recibieron con producción y que hubo que darles continuidad operativa. Y si bien todos esos proyectos que ya tenían producción ya habían firmado o ya tenían un contrato de ocupación superficial o de derecho de vía, como se le llamaba en ese momento, con el anterior operador, que en este caso es Pemex,
La ley no estableció un mecanismo para traspasar la titularidad de ese contrato a los operadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tuvieran un contrato con Pemex no eximía que nosotros como operadora teníamos que generar nuestros propios contratos. Y del otro lado, tenemos a las nuevas instalaciones, que en el caso de una operadora, ¿no? Que se dedica a la explotación de hidrocarburos, pues pueden ser de tres naturalezas, ¿no? Obviamente siempre va a ser perforación de pozos, pero los pozos siempre van a tener distintas metas, ¿no? Y estas metas pueden ser de exploración, de evaluación o de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Explorar quiere decir cuando tienes idea de acuerdo a tus estudios sísmicos, sabes que ahí puede haber hidrocarburos y vas a perforar para explorar justo, para comprobar que lo que tú viste en los análisis que hiciste del subsuelo, a través de los estudios de sísmica, es real, ¿no? Los proyectos de evaluación o los pozos de evaluación son aquellos pozos que ya sabes que hay un yacimiento, ya incluso puedes estarlo explotando, pero vas a evaluar qué potencial puedes incorporar, qué reservas puedes incorporar. Puede ser un campo maduro, es decir, que ya lleva bastante tiempo produciendo, pero tú vas a evaluar si hay todavía más recursos prospectivos, ¿no? Entonces, a eso quiere decir que estamos evaluando. Y desarrollo son los pozos que cuando ya sabes que hay hidrocarburo, lo que haces es ya desarrollar el campo, ¿no? Ya, digamos, como los pozos estratégicos donde sabes que vas a aumentar la producción. Podríamos agregar un cuarto pozo que son le llaman los pozos delimitadores, que son pozos que te ayudan a saber hasta dónde llega tu área de extracción de ese yacimiento, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, estos dos tipos de proyectos que comentaba, tanto de instalaciones existentes como de nuevo, son los que se explican, los que se validan y los que se negocian con los propietarios, porque son los que se desarrollan en sus terrenos. ¿Cómo es un territorio con actividad? Esto es para que vean de manera gráfica cómo está dividido un área contractual, o sea, lo que les comentaba de las áreas que nosotros tenemos en licitación. Estamos viendo aquí del lado izquierdo en el estado de Tamaulipas el área contractual 4 de Burgos, que se encuentra en el municipio de Méndez. En la parte del medio estamos viendo el estado de Veracruz, el área contractual TM01, que se encuentra en los municipios de Gutiérrez, Zamora, Tecolutla, y un pedacito en el municipio de Papantla. Y de este lado, del lado derecho, estamos viendo en el estado de Tabasco un área contractual que se llama CS06, o Cuencas del Sureste, y que se encuentra en el municipio de Macuspana. Como pueden ver, las realidades son distintas, ¿no? Los territorios son distintos. Y lo que pueden ver dentro, en rojo van a ver el área contractual, y las divisiones que ustedes están viendo son los terrenos, ¿no? De los propietarios y obviamente los tipos de terrenos. En el lado de Tamaulipas, como por ejemplo pueden ver, grandes extensiones o grandes terrenos, es decir, las personas tienen terrenos muy grandes. En el lado de Veracruz van a ver terrenos más pequeños, y en el lado de Tabasco lo que les quería mostrar es una división de un ejido, ¿no? Estos terrenos que estamos viendo en el estado de Tabasco es un ejido o son tierras ejidales, y podemos ver cómo está la división parcelaria, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Que lo complejo de desarrollar un proyecto de extracción de hidrocarburos en territorio va a pasar no nada más por las cuestiones técnicas para el desarrollo de la perforación, sino también por las cuestiones externas, como lo es el proyecto a nivel superficie, ¿no? A nivel relacionamiento. No es lo mismo, por poner un ejemplo, desarrollar o perforar un pozo en un terreno con un solo propietario, donde te tienes que negociar con una sola persona, tanto la línea de descarga como el camino de acceso, como el pozo, a desarrollar un proyecto en un estado como Tabasco, donde para perforar un pozo tienes que pasar por entre promedio 10, 15 propietarios, ¿no? Es decir, el proyecto pasa por sus terrenos y hay que negociar con 10 o 15 personas. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo hacemos en Jaguar? ¿Cuál es el proceso desglosado
¿no? de lo que sucede en Jaguar en estos temas. Nosotros generalmente el equipo de gestoría, ¿no?, que está a mi cargo, recibe en conjunto o se genera un equipo multidisciplinario donde participa el área de gestoría, el área ambiental, el área de infraestructura, el área de seguridad de la empresa. Recibe un polígono a evaluar, ¿no? Recibe unas coordenadas XY, donde el área de yacimientos está viendo que podemos desarrollar un proyecto, ya sea de exploración, de evaluación o de desarrollo. Se realiza una visita multidisciplinaria, es decir, el polígono que recibimos es un área, digamos, que considera, ¿no?, las mejores zonas para desarrollar el proyecto. Y con base en eso, y con base en estos elementos que les estoy comentando, es que realizamos la visita, ¿no? ¿Para qué? Para ver temas de seguridad en relación de ingreso al área, para ver temas ambientales, que no estemos afectando áreas naturales protegidas, porque por ley eso está prohibido, que donde tengamos la menor afectación ambiental, porque no son, ¿cómo se llama? Ya lo comentaba, o áreas naturales protegidas, o reservas, etcétera. El tema de los propietarios, definir muy bien dónde está el proyecto, o cuáles son los propietarios que caen en el polígono, ¿no? Para hacer esta revisión de pros y contras, y con base en esa revisión de pros y contras, en una reunión de gabinete donde revisamos cada uno de estos elementos, definimos ya la coordenada de superficie, donde vamos a tener el proyecto de perforación del pozo. Ya que tenemos una coordenada específica, ahora sí realizamos el trabajo de ubicación del propietario y el tipo de propiedad, es decir, si es privada, si es social, ¿no? Y si también, una vez ubicado esto, presentamos a la empresa y sus actividades, antes de entregar la carta de interés que comentaba, hacemos una presentación de la empresa, explicarles muy bien que no somos Pemex, que cuál es el proceso por el cual ahora hay distintas operadoras en territorio o ven a distintos nombres en su zona. Se realiza una breve explicación de motivos y objetivos, que es lo que les comentaba. Y si acepta el proyecto, o sea, si le parece atractivo de entrada, de principio, se agenda una segunda reunión para generar para entregar, la carta de interés y la presentación de los proyectos y los tabuladores, ¿no? Obviamente, para tener esto, pues le pedimos el nombre completo, si él es el titular de la tierra, etcétera, ¿no? Se solicita la documentación de identidad y de titularidad, si es un certificado parcelario, si es, obviamente, la escritura del terreno, ¿no? Y si es el titular, pues bueno, tiene que cumplir con toda una serie de requisitos que ya sabemos, ¿no? La burocracia necesaria, el INE, el RFC, etcétera, ¿no? Ya cuando tenemos el expediente completo y la carta de interés entregada, ya pasamos a la negociación, ¿no? Donde dos elementos clave son los principales elementos para generar una negociación, que es, por un lado, los tabuladores, que nos dan el valor promedio de la tierra, es decir, de acuerdo a la actividad de ese terreno, que puede ser agropecuario, que puede ser para ganadería, o que puede ser ya un terreno con influencia urbana, ¿no? Es decir, que se encuentra muy cerca de una ciudad o de un área citadina, de una área muy urbanizada, el valor promedio de la tierra y, por supuesto, la proyección económica que nosotros tenemos del proyecto. Es decir, qué es lo que estamos buscando, cuánto tiempo vamos a estar ahí y qué estamos previendo que va a generar ese proyecto en términos de desarrollo y de extracción comercial. Muy importante, el primer valor que nos va a generar o que nos va a dar el saque de la negociación es el valor de la tierra, del metro cuadrado, tal cual. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en el municipio, en un terreno que se dedica a la producción agrícola, por el área de ocupación superficial? Es decir, los metros cuadrados que yo estoy ocupando. Un proyecto de extracción de hidrocarburos, generalmente, en términos de superficie, va a necesitar tres cosas: el pozo, o la pera, o el cuadro de maniobras donde se va a hacer el pozo. No nada más es el pozo, sino también el área donde tú maniobras, donde tú tienes el espacio, donde tú metes los equipos. Un camino de acceso,
¿no? Que puede existir o no, y se tiene que construir. Y si el pozo es productor, pues obviamente el ducto asociado o por dónde vas a sacar esa producción para conectarla a otros pozos puede ser, o a una zona donde ya se junte toda esa producción y se comercialice. Entonces, bajo este sentido de las tres elementos necesarios en superficie, es que yo voy a tener una ocupación superficial o unos metros cuadrados de ocupación superficial. Por poner un ejemplo, generalmente un cuadro de maniobras de un pozo va a tener una afectación en metros cuadrados en promedio, algunos más, algunos menos, de 10,000 metros cuadrados, ¿no? Una hectárea. Y bueno, en caminos de acceso y en líneas de descarga, no lo sabemos hasta que ya tienes como muy bien mapeado el territorio. Muy importante, que se me estaba olvidando comentarlo. Para tener estos metros cuadrados, obviamente hay que hay que realizar, perdón, un levantamiento topográfico, ¿no? Y generar unos planos que también se le presentan al propietario, se validan con el propietario y que también forman parte del expediente que vas a presentar ante las autoridades y ante los juzgados y tribunales, ¿no? Ya pasamos todo este proceso de negociación, ya logramos una negociación ganar-ganar, ¿no? Donde el propietario y yo estamos de acuerdo en montos y en lo que ya, en temporalidades y en acciones y en actividades, pues ahora sí se pasa a la generación de un acuerdo y se firma el contrato. Y una vez que se firmó el contrato, lo mandamos a validar ante las autoridades, ¿no? Muy importante mencionar que cuando hablamos de decir ya se generó un acuerdo, pues suena muy sencillo, pero es el proceso más complejo de todo el proceso, ¿no? Perdón, sí, de cómo llevamos la negociación. Llegar a un acuerdo es muy complicado, sobre todo porque hay que manejar siempre muy bien o ser muy claros en los conceptos que se manejan. Uno, dos, ser muy transparentes en los montos que también estamos calculando y lo que nos pide la ley, pero también hay que hacer un control de expectativas del propietario, ¿no? Y obviamente también hay que respetar y validar el valor que para un propietario tiene pues su terreno, ¿no? No es lo mismo un propietario que depende económicamente de su terreno porque su principal actividad económica es la producción agrícola, al de un propietario que pues a lo mejor heredó el terreno y no lo utiliza para nada, ¿no? O sea, la realidad siempre nos va a ir acomodando y siempre hay que ser muy flexible en este tema de la negociación porque como les comentaba, vamos a tener un valor base, que es lo que nos comenta, lo que nos va a dar el tabulador multiplicado, o el valor de la tierra multiplicado por los metros cuadrados que yo necesito, y vamos a tener un valor tope, que ese tope es hasta dónde llega mi proyección económica, ¿no? De lo que yo voy a producir en ese pozo. Y no me puedo pasar, porque para mí un proyecto tiene que ser rentable económicamente, como cualquier negocio, lo que siempre se busca es la rentabilidad económica del proyecto. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que hemos observado en la implementación de la ocupación superficial? Pues bueno, entre las principales está el acceso a los terrenos, ¿no? Totalmente. Una cosa es lo que se ve en el mapa y otra lo que te encuentras en campo. El mapa pues es una representación gráfica que pones en tu pantalla y así tengas la mejor resolución y las fotos de Google Maps más actualizadas a febrero del 2022, aún así vas a encontrar que la realidad en campo es otra. Y que es complicado, que es muy complicado. Hay muchos elementos o muchos indicadores que te van a hacer o más sencillo o más difícil el acceso al terreno, ¿no? Desde temas de cómo está el clima, de si hay alguna brecha o algún camino que te permite el acceso, de si hay los elementos suficientes de seguridad para poder entrar, o sea, si es seguro en términos de cómo está el contexto social, de si hay o no algún tipo de animadversión o sí, de que las comunidades, digamos, no les gusten estos proyectos, ¿no? Todo eso ya que estás en territorio apenas lo vas a ver cuando ya estés entrando, ¿no? Y no es lo mismo ver tampoco 5 kilómetros en el mapa a 5 kilómetros que te los tengas que echar a pie, porque a lo mejor en el mapa dice que hay brecha, pero pues cuando llegas te das cuenta que ya no existe, ¿no?
Otra de las dificultades es encontrar al propietario, ¿no? Pareciera sencillo, ¿no? Pero recordemos también que la mayoría de los proyectos de extracción de hidrocarburos, al menos en las zonas en las que estamos nosotros, se dan en territorios donde hay muy poca urbanización o son comunidades rurales o semirurales, lo que quiere decir que pues encontrar al propietario es un tanto complejo, ¿no? Puede ser que ya haya fallecido, puede ser que sean tierras abandonadas, o puede ser también, muchas veces nos pasa que haya problemas de titularidad de la tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que llego yo y sí encuentro al propietario, pero el terreno está a nombre del papá, el papá ya falleció, no hubo un testamento y los hijos no han podido arreglar el tema de la titularidad del terreno, ¿no? Eso, de entrada, vas a complejizar demasiado la negociación con el propietario, ¿no? Puede ser también que tengamos propietarios viviendo en el extranjero, ¿no? Y que eso también nos dificulte mucho la negociación por términos de acomodarnos en una agenda de cuándo podemos platicar o coordinarnos para tener una reunión, ¿no? Otra de las principales dificultades que hemos tenido es controlar las expectativas, ¿no? Conforme a lo que estipula la ley y la viabilidad económica del proyecto, lo que les comentaba, el monto base y el monto tope y el rango en el que nos podemos mover en una negociación, pero sí, también es complicado controlar las expectativas, ¿no? Creo que para todos nosotros de entrada, de la primera vez que escuchamos hablar de petróleo, pues nos imaginamos que es hay muchísimo dinero, ¿no? Y puede ser sí, pero que la respuesta sea sí, pero tiene que, bajo estos elementos que hay que ir incorporando, que tienen que ver con 1001 indicadores, que no solo son el pago a los propietarios, ¿no? Obviamente, algo muy complicado que hemos encontrado en campo son los pasivos ambientales y sociales del anterior operador. ¿A qué me refiero con pasivos ambientales y sociales? Un pasivo ambiental es cualquier afectación al medio ambiente que se haya realizado y que no se haya remediado de manera correcta, ¿no? Una fuga de una línea de descarga, un pozo que fugó, etcétera. Y eso, pues obviamente se puede convertir en un pasivo social, es decir, que tengas a un propietario bastante molesto o a una comunidad afectada, ¿no? Y que por supuesto, como no hubo una reparación del anterior operador de este pasivo, pues ya se encuentra como una problemática que ahora si llegas tú, pues te van a exigir que soluciones, ¿no? Y eso es muy complicado. Temas de seguridad, ¿no? Todos sabemos que el contexto de seguridad de nuestro país es bastante complejo, bastante complicado, y pues muchas veces no hemos podido entrar a algunas de las zonas de nuestras áreas contractuales, porque pues hay inseguridad, ¿no? Para entrar. Y obviamente algo que hay que ser muy transparente para hablarlo, es el tema de la corrupción, ¿no? En las negociaciones. Se ha dado mucho el tema de la ocupación superficial para generar, pues, mecanismos corruptos de negociación, ¿no? Negociaciones amañadas entre, entre propietarios y los gestores, ¿no? Que encargados de llevar la negociación, pues obviamente para aumentar montos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy complicado. Y la que sigue, por favor. Para concluir, el tema, ¿qué consideraciones generales tenemos? Y que debemos llevarnos como reflexión, que en el tema de la ocupación superficial o de las negociaciones con propietarios, no hay un proceso único. Las negociaciones siempre van a depender del territorio, el propietario, el tipo de tierra, la actividad económica. Es decir, no hay un solo perfil de propietario, no hay un solo perfil de negociación. Hay que ser muy flexible y adaptarse, ¿no? A los contextos y realidades que se viven en cada zona o territorio. Hay lagunas en términos de lo que prevé la ley, ¿no? Sí, para el tema, por ejemplo, de las tierras abandonadas o con problemas de titularidad, no hay un proceso claro en la ley y no parecía que vaya a existir. Entonces eso, de entrada, pues te mete en un círculo vicioso, ¿no? Otra de las consideraciones, o al menos que nosotros así lo vemos, es que al propietario siempre hay que verlo como un socio,
y no solo como un arrendatario, es decir, no nada más hay que ver al propietario como una persona que me renta y listo, sino que también hay que permitir y ver otros esquemas de relación, ¿no? Si se puede, ese propietario a lo mejor puede ser proveedor de nuestras actividades para algunos temas en específico y muy cuidado y muy bien llevado de manera transparente para evitar temas de compliance, y también puede ser fuerza laboral, ¿no? También, de nuevo, muy cuidado, muy bien llevado y que se acomode muy bien a las necesidades tanto del propietario como de nosotros. Vemos muy necesario también desde este lado revisar el proceso de servidumbre legal, ¿no? En términos de los tiempos de mediación, porque como lo comentábamos, antes de pasar a la servidumbre legal hay que mediar, y mediar es un proceso que puede ser o muy corto o muy largo, no está definido, ¿no? Y como les comentaba también anteriormente, el método para el cálculo de contraprestación por extracción comercial es complejo y poco claro, ¿no? Y genera muchas expectativas que en la realidad no se cumplen, ¿no? Es muy, muy complejo llevar a la realidad el tema del pago por extracción comercial, porque como les comentaba, depende de muchas variables. Por mencionarlas, que el campo ya se encuentre en proceso de desarrollo, que el propietario ya cuente con un contrato de ocupación superficial, que ese pago se tiene que dividir entre todos los propietarios que se encuentran en ese bloque o en esa área contractual, que se considere el número de metros cuadrados que tiene el propietario, ¿no? Y el porcentaje que eso representa en el campo, ¿no? Entonces, si ya estoy hablando, si explicar de esa manera la ecuación es bastante largo, ahora imagínense hacerlo realidad, ¿no? Es bastante complejo y genera muchas expectativas que en la realidad no se cumplen, ¿no? Entonces, hasta aquí yo dejaría mi participación. Tenemos 15 minutos, ¿no? Para pasar a la parte de dudas y comentarios. Jackie, si nos ayudas. Hola, buenos días a todos. Tenemos aquí un par de preguntitas, pero antes de pasar a ellas, comentarles que traemos preparatorias conectadas, lo cual nos da muchísimo gusto. La Preparatoria Municipal de Altamira, Telebachillerato Tejería de Miguel Hidalgo y Costilla, CONALEP Ciudad Victoria 172 y Bachillerato Militarizado de Reynosa. Nos da mucho gusto contar con jóvenes de preparatorias que están interesados en el tema. En cuanto a las preguntas que tenemos por aquí, nos hacen un comentario. Cornelio de la Cruz dice: buenos días, me gustaría saber qué profesionales se hacen cargo de la negociación del acercamiento a la comunidad. Muy buena pregunta. Gracias, Jackie. Tenemos dos perfiles, ¿no? Principalmente. El primer perfil es aquellas personas que llevan trabajando ya tiempo en la industria. Generalmente el puesto lo van a encontrar o lo van a ver como gestor. Ese es el nombre que se le da en la industria desde que inicia y hasta el día de hoy. Y ese gestor, generalmente el perfil, al menos los que yo conozco y al menos con los que yo he trabajado, no quiere decir que sea la generalidad para toda la industria, pero en Jaguar los perfiles que hemos encontrado ha sido personas que vienen de carreras generalmente ingenierías agrónomas o que tienen que ver con este tipo de perfiles. ¿Por qué esas carreras? Porque como pudieron escuchar en la exposición, muchas veces hay que ver temas de particularidades de los terrenos, de árboles, etcétera, ¿no? Entonces, de qué tipo de vegetación, etcétera. Entonces, generalmente los perfiles que tienen que ver digamos, de la industria, han sido esas carreras. Obviamente también ha habido uno que otro ingeniero petrolero, etcétera, ¿no? Y los nuevos perfiles que empezamos a ver a partir de la reforma energética y también que al salir al mercado, digamos, las operadoras y ofertar vacantes, etcétera, resultó atractivo para otros personas que conocían el trabajo complejo de una industria extractiva, pero que llevan ya más tiempo, ¿no? Implementando este tipo de proyectos con otros perfiles, que es la industria de la minería. Pues bueno, de ahí provienen muchos sociólogos,
gente formada en escuelas de antropología, de arqueología, incluso, sí, principalmente ciencias sociales, ¿no? Ha habido algunos psicólogos, ¿no? Entonces, como el tema es la parte técnica, o la parte, sí, técnica es el tema de los terrenos, y la parte de la negociación es vincularte con personas, funciona muy bien un perfil de este tipo de carreras, ¿no? Otra pregunta, Jackie. Gracias. Por aquí nos hacen una aclaración, nos comparten aquí una opinión. Dice, el criterio de extracción comercial ha cambiado 2 veces desde lo general de la Ley de Hidrocarburos, publicada en 2013. El primer lineamiento de 16 de marzo de 2018, publicado en el Diario Oficial, donde considera la totalidad del AC sin tener instalaciones o no, contratos de ocupación superficial o no. Posterior se publica en 27 de julio 2020, donde solo existan instalaciones que tengan derechos de posesión, o sea, contratos de ocupación superficial sobre instalaciones. Esto nos los comparte Ati Macías de Diabás. También Correcto. Ati, ¿sí? Excelente. No, adelante, Jackie. Perfecto. Un segundito. También tenemos otra aquí. También Ati Macías de Diabás nos pregunta que si ya hemos hecho el pago en alguno de los 10 bloques a propietarios, la extracción comercial. Si es así, ¿cuál fue el criterio que se ocupó? Sí, como te comentaba, Jaguar ya o recibió campos con producción, lo que quiere decir que ya se encontraban en una etapa de desarrollo, o que es uno de los criterios que pide los lineamientos. Lo que quiere decir también que ya realizamos algunos pagos de regalías o de extracción comercial, y utilizamos el criterio del 2020, ¿no? Aquellos propietarios con los que ya tenemos un contrato de ocupación superficial. Excelente. Por aquí nos preguntan cómo determinamos el sitio idóneo para extraer el hidrocarburo. Nosotros, como les comentábamos, tenemos ya un área contractual. Dentro de esa área contractual fueron parte de las licitaciones que hizo el Estado, y donde se presuponía que existen reservas 2P y 3P de hidrocarburos, es decir, que hay hidrocarburo, y ya había estudios de sísmica por parte del anterior operador. Principalmente, o es uno de los elementos principales para buscar dónde hay hidrocarburo, son los estudios sísmicos, ¿no? Sísmicos que es, imagínense como en el mar cuando hacen un sonar, ¿no? Que avientan una señal que rebota en el subsuelo y regresa, ¿no? Eso se interpreta en unos sistemas muy complejos, que el área de yacimientos o de subsuelos se le llama en las operadoras, y con base en los perfiles, trabajando con geólogos, con geofísicos, principalmente, van a determinar cuáles son las áreas donde hay mayor probabilidad de extraer hidrocarburos. Te van a mostrar un polígono, como lo que comentábamos, ¿no? Un área en superficie. Aquí es donde estamos viendo. Y a partir de ahí, en Jaguar lo que hacemos es la visita multidisciplinaria para revisar los demás aspectos de superficie de que sea un lugar idóneo, ¿no? Y se ven temas de infraestructura, de medio ambiente, sociales y de seguridad. Excelente. Por el tiempo, nos queda ya muy poquito tiempo para la participación de Sofi. Hasta aquí vamos a dejar las preguntas, y si nos queda tiempo, al final retomamos las preguntas pendientes. Muchas gracias, Jacobo. Gracias. Adelante, Sofi, por favor. Sofi. Listo. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿No me escuchan? Sí, sí, correcto. Sí, ya te vemos, Sofi. Ah, perfecto. Bueno, ahora es toda la parte también del área social.
pero que nos enfocamos directamente pues, en esta con las comunidades, hablando muy concreto, como empresa en estas áreas, los ejes de acción para generar. Sofi, tenemos problemas de comunicación, no te escuchamos bien. Comunitarias transparentes. Voy a quitar un poquito el video a ver si me... ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, solo te escuchabas con un poco de eco. Bueno, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Súper. Sí, ahora sí ya te escuchamos bien. Perfecto. Entonces voy a estar teléfono y computadora. Muy bien, entonces les platicaba un poquito este tema de nuestro objetivo como Jaguar en temas comunitarios es coordinar las acciones y atención a nuestros grupos de interés. Estos grupos de interés ahorita les comento un poco más y es primeramente para pues, todo lo que esté relacionado con nuestra licencia social para operar, así como prevenir y manejar las inconformidades que tenemos dentro de las comunidades o todo lo que nos rodee, ¿no? Y estableciendo acciones o dentro de unos ejes que nosotros manejamos para generar relaciones transparentes a través de un trabajo colaborativo, siempre poder conjuntar a la comunidad y de beneficio mutuo. O sea, sí sabemos que nosotros tenemos una presencia ahí, pero también que las comunidades se vean beneficiadas con nuestra presencia, ¿no? Manejando las expectativas de nuestros distintos grupos de interés y con los procesos apropiados de la inclusión y el diálogo. ¿Okay? Bueno, dentro de nuestros grupos de interés o stakeholders, nosotros tenemos en Jaguar los internos y los externos. Desde el área de relacionamiento comunitario, nosotros trabajamos con 4 que son muy importantes, que son las comunidades, que ahí están todas las áreas cercanas o impactadas que se ven beneficiadas por nuestras actividades, o que también son comunidades de paso, que realmente no son muy vecinas a nuestras zonas operativas, pero son nuestro camino habitual, ¿no? Los sindicatos, los ejidatarios y propietarios, que ya ahorita lo platicaban en una proporción superficial, y gobierno, ¿no? Nuestras autoridades, tanto locales como municipales y estatales. Y hay que tener muy bien mapeado como empresa cuáles son nuestros grupos de interés para poder identificar, conocer y priorizar todos aquellos que puedan influir de una manera positiva, neutra o negativa a toda nuestra presencia dentro de la zona. Y es muy importante también estar mapeándolos constantemente, porque como sabemos, toda la dinámica social va cambiando constantemente, y eso pues tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Desde que el delegado municipal cambia cada 3 años, que si hay un comité comunitario nuevo, todas estas cosas hay que irlas teniendo en consideración, por lo cual siempre les recomiendo poder hacer un mapeo constante, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una metodología de relacionamiento comunitario en 8 pasos que nos ayuda a nosotros a poder ir identificando a través de lo que ya nosotros tenemos en nuestra evaluación de impacto social. Esta evaluación de impacto social es lo que primero es como nuestra primer fuente o barrido de datos que tenemos de un área donde vamos a estar trabajando. Ya teniendo esta información que son como nuestros datos duros, nuestro diagnóstico, ¿qué hacemos? Identificamos ahora en campo lo que tenemos en papel.
Entonces, ¿qué vamos? Identificamos la zona, el área contractual en campo, delimitamos hasta dónde llegamos y de ahí vamos acercándonos para caracterizar las localidades que tenemos más cercanas. Esta caracterización es como un diagnóstico situacional. ¿Qué tenemos? ¿Qué observamos? ¿Qué vamos viendo? Esto desde la perspectiva de la empresa. Si hay qué actividad económica identificamos, qué instituciones educativas hay o culturales, si hay algún otro tipo de grupos que también se desarrollan en las comunidades. Y después hacemos un diagnóstico participativo, es decir, ahora, ya que tuve yo mi diagnóstico situacional, ya identifiqué mi área, la delimité y observé, ahora la comunidad participa con nosotros para poder, a voz de ellos, saber cuál es la situación actual de esas comunidades, identificar las necesidades y las problemáticas que puedan presentarse en ellas. Entonces, ya trabajando aquí con ellos, hacemos como talleres de integración, presentamos a la empresa, tenemos como toda esta área de acercamiento desde el delegado municipal convoca a las personas se reúnen y se les explica cuál es la situación o por qué está la empresa presente ahí, cuáles son nuestros objetivos como empresa, qué queremos llegar a lograr operativamente y en conjunto con ellos. Entonces, ya que tenemos toda esta información, presentación, ellos nos van brindando la información de cómo ven a sus comunidades, qué creen que sea su fuerte o qué creen que les haga falta, y van priorizando necesidades que ellos consideran que su comunidad, con la que su comunidad podría mejorar. Esto los tratamos de enfocar mucho en temas de educación, de salud, deporte, cultura, y pues también en muchas ocasiones es necesario el tema de infraestructura social. En esto es el paso 5. En el paso 6 tratamos de hacer actividades de inclusión adicional o a la par de estar haciendo talleres, diagnósticos con ellos. Tratamos de trabajar algunos programas internos que tenemos de conmemoración de fechas tradicionales o algunas campañas educativas o de medio ambiente para que la comunidad también vaya colaborando con nosotros, nos vayan conociendo y vayamos haciendo pasitos o algunas actividades para su bienestar, aunque sean paralelas a las necesidades que ya se identificaron o muchas veces se complementan y podemos subsanar alguna de las necesidades que ellos ya nos presentaron. En este caso también tratamos de involucrar a las instituciones educativas, a gobierno municipal, a asociaciones civiles que nos puedan complementar y hacer un proyecto más uniforme, un proyecto más amplio, para que identificando las necesidades y viendo cómo nosotros como empresa podemos apoyar o podemos sumarnos, la comunidad qué va a hacer, el gobierno qué va a hacer, las asociaciones, podamos hacer un proyecto muy conjunto y así beneficiar a toda la comunidad. Es muy importante aquí también resaltar que los proyectos o programas que nosotros tratamos de desarrollar en las comunidades tienen que ir muy de la mano, que beneficien a toda la comunidad o a grupos vulnerables y no a particulares, ¿no? O sea, siempre tenemos que pensar que es un beneficio en todo el territorio. Y posterior a eso, con cada proyecto que tenemos, nosotros hacemos una evaluación y resultados del impacto social. Esto tiene que ser cualitativo y cuantitativo, ¿no? Tanto en números, cuántos beneficiarios tuvimos, cuál fue el número de inversión, quiénes participaron, si tuvimos voluntarios o tuvimos otras instituciones que participaron. Y también los cualitativos, cuál era la percepción de las comunidades a la llegada de la empresa, antes de la llegada de la empresa, durante el proceso del proyecto, y cómo fue al final, ¿no? Cómo se siente. Okay. Y bueno, lo que les quería especificar un poquito más que este modelo de intervención comunitaria, a lo mejor lo explico muy rápido y suena muy sencillo, pero muchas veces las comunidades necesitan o requieren o exigen soluciones inmediatas, ¿no? O sea, apenas llegamos y lo que quieren es que suele pasar, ¿no? Que se arregle una calle o que reparemos o donemos láminas o cuestiones así muy, muy puntuales e inmediatas,
y nos rompen un poquito con este esquema de ir haciendo un modelo de intervención comunitaria, identificar realmente cuáles las necesidades más sentidas de las comunidades y con las que ellas también puedan trabajar. Hay ocasiones en que hay comunidades que no están acostumbradas a trabajar de manera conjunta con otras comunidades o dentro de ellas mismas o con otros entes como una empresa, como una asociación civil. Entonces, parte de identificar estos grupos, de sentarlos, de platicarles, es también conformar comités comunitarios donde estén avalados por las comunidades, que digan, sí, estos son nuestros representantes y ellos van a ser nuestros ojos, voz y voto para las decisiones que se vayan tomando y que vayan también verificando o haciendo en conjunto todo el proceso para verificar que sí estemos trabajando conforme al objetivo, ¿no? O sea, si el objetivo era rehabilitar una escuela, el comité se encarga también de estar de la mano con la empresa, con los contratistas, con las autoridades y verificar que todo lo que se esté haciendo sea a favor de lo que se había solicitado. Esto también no solamente es como espectadores, sino también pues participar, ¿no? Que si vamos a pintar la escuela, pues ahora conjuntar un grupo de los mismos de la comunidad, de la empresa, de todos, para poder acabar un poco más pronto. O hacerlo también en conjunto. La idea es que podamos apropiarnos de los espacios, tanto como comunidades y como empresa, porque finalmente los espacios se crean y las comunidades son las que los tienen que mantener porque son las que se los quedan en sus comunidades, ¿no? Entonces, muchas veces es crear un espacio y si nadie lo toma la responsabilidad de cuidarlo, de mantenerlo, pues finalmente es una inversión perdida. Entonces, pues para lograr toda esta validación como relacionamiento comunitario, siempre es muy importante desde un principio hablar transparente. Si la empresa puede o no puede hacer las cosas, tiene las capacidades o no, le corresponde o no, siempre decirlo de frente, porque así también no es como cerrar una puerta, sino sencillamente abrir muchas otras donde podamos incluir a otros entes y que el proyecto, si lo habíamos pensado muy micro, lo podamos hacer a lo mejor macro. Y bueno, nosotros como Jaguar tenemos 3 ejes de impacto social positivo, en el cual pues tratamos de enfocarnos tanto el tema comunitario y todos los proyectos que vamos desarrollando en las comunidades o con nuestros grupos de interés. Y uno es Educando Jaguares, que esto es actividades de vinculación totalmente de educación, de capacitación, de crianza positiva, de inclusión, derechos humanos, perspectiva de género. Tenemos el eje de Rugido Verde, que tiene que ver con todo el tema de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, mecanismos de mitigación, actividades para el cuidado desde la infancia hasta con propietarios, con todas las comunidades, con gobierno. Y tenemos Jaguar Más Tú. Jaguar Más Tú se divide en 2 partes, una que es como el tema cultural, sociocultural, donde abarcamos salud, deporte, recreación, como recuperación de la identidad comunitaria, recuperación de espacios públicos, hacer actividades conmemorativas, ya sea Día de Muertos, Día del Niño y de la Niña, todas estas actividades que tenemos como tradiciones en nuestro país y que pues podemos ir manejando desde un tema de valor agregado con las comunidades. Y la otra parte es el mejoramiento de la infraestructura urbana, que esto es el tema de infraestructura social, y pues prácticamente es rehabilitar, ¿no? Muchas veces las comunidades sí están muy alejadas y no tienen accesos libres, y pues la empresa también trata de poder colaborar en conjunto con ellos para pues poder mejorar su vialidad. Y pues les platico un poquito nuestra huella. Como ya les comentó Jacobo, tenemos presencia en 3 estados, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. En estos 3 estados tenemos 35 comunidades de interés directo. Y de los últimos 3 años hemos tenido, en 2019 tuvimos 4 proyectos ejecutados de estos ejes que les comento. Ahorita les hablo un poquito más en general, con 3,311 beneficiarios. En el 2020 ejecutamos 27 proyectos. No en todas las comunidades, hay comunidades donde tuvieron 1 o 2 o 3, y hay otras donde más tuvieron 1,
y con 11.123 beneficiarios directos, y en el 2021, el año pasado, tuvimos 22 proyectos ejecutados con 11.214 beneficiarios. Estos proyectos, ¿en qué se basaron? De manera muy general, como les comentaba, pues mejora de infraestructura social. Estuvimos atacando mucho la necesidad de caminos de acceso en las comunidades e instituciones educativas, que si bien estábamos en una pausa por el tema de la pandemia y no estaban asistiendo a escuelas, pues los caminos empezaron a deteriorarse. Entonces, pues las escuelas ya necesitaban poder de nuevo tener estos accesos libres o sencillamente los caminos, ¿no? Entonces, muchas de esas son las primeras como necesidades que siempre las comunidades nos plantean, y que si está dentro de nuestras manos, pues podemos hacer un buen cambio, como lo pueden ver ahí en alguna de las fotografías. También rehabilitación de espacios públicos, instituciones educativas. Estuvimos trabajando principalmente en Tabasco, con rehabilitación de escuelas, de parques, en conjunto con gobierno de Macuspana. Celebración de festividades culturales, como les comentaba, tratamos de enfocar mucho Día de Reyes, Día de Muertos, Día del Medio Ambiente, Día del Niño y de la Niña. Tratar de sí acercar un poco de diversión a los niños, tener como estas actividades culturales, pero siempre con un valor agregado, ¿no? O sea, que ellos se lleven algo que no solo pues pueda como terminarse en un día, sino que ellos también aprendan, convivan con nosotros, entiendan un poquito más también del tema de hidrocarburos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos ahí? Creo que los niños pues prácticamente son muy, muy observadores, y nos ha ayudado muchísimo a trabajar con ellos, puesto que cada vez que vamos, ya yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Saben quién somos nosotros? ¿Y saben a qué nos dedicamos? Y las respuestas son pues sorprendentes, ¿no? Los niños ya están como muy bien enfocados en qué es un pozo de gas, qué saca el gas, para qué se utiliza el gas. Entonces, pues creo que todas estas actividades que hacemos año con año, tratamos de enfocarlas totalmente también en temas educativos. Tenemos también campañas de reforestación y taller de infantil de educación. Taller de educación infantil ambiental. Esta apenas tuvimos una primera campaña, un proyecto piloto de reforestación en Veracruz, donde pudimos ahí estar trabajando en la zona de Gutiérrez, Zamora y Tacolutla, y estuvimos plantando alrededor de 450 árboles nativos. También hicimos una campaña de donación con los niños de que adoptaran un árbol, se lo llevaran a casa y estuvieran al cuidado de él, ¿no? Entonces también hicimos esa parte. Y tenemos un programa de atención a desastres naturales y de salud. Como saben, en 2020 sucedió la inundación en Tabasco. Parte de las comunidades de interés que tenemos en el municipio de Macuspana se vieron muy afectadas, entonces también tuvimos esta parte de atención de desastres naturales, donde acercamos productos de higiene y productos de alimentación o paquetes alimentarios. También derivado de toda la presencia de COVID en 2020, también nos acercamos a las comunidades más alejadas, que ya no tenían como acceso muy rápido a, desde lo básico, no sé, gel antibacterial o todo esto que de repente se empezó a agotar. Nosotros empezamos a acercarlo también a los hospitales de los estados. Y el año pasado, con la entrada del huracán Grace, también en el estado de Veracruz, tuvimos esta atención con las comunidades, puesto que prácticamente entró en la zona de donde nosotros estamos trabajando, y apoyamos con todo un tema de atención pues en paquetes alimentarios, ¿no? Que era lo que más escasía en el momento. Por último, les quiero platicar una campaña permanente de apoyo que tenemos con una fundación que se llama Jaguares en la Selva. Realmente Jaguar no solo tenemos el nombre, el logo, sino tratamos de que también todas nuestras acciones pues vayan en pro del medio ambiente. Entonces, Jaguares en la Selva es una asociación, una fundación que tiene el cuidado de jaguares rescatados, ya sea de circos, de casas o de zoológicos que están en mal estado. Ellos tienen un santuario en Oaxaca donde los llevan y pues hacen que vuelvan a reinsertarse en la vida silvestre. Y algunos los liberan en las reservas de Calakmul, que están en Quintana Roo, en la zona de Quintana Roo, Campeche, ese lado. Y pues tienen varios proyectos, entonces todo es en pro del rescate del jaguar mexicano. Como ustedes saben, su proceso de caza está extinto, entonces pues es muy importante también para nosotros como empresa
pues dejar esta huella en el medio ambiente y poder apoyar esta campaña. Les voy a poner un pequeño video, a ver si se puede desde la, permítanme, el video, para que puedan observar lo que estamos realizando con esta asociación. No se escucha el audio. Creo que tiene un poquito problema el audio. Si quieren podemos pasar al área de preguntas en lo que puedo compartirles con el audio y lo podamos ver ya al final de esta sesión. Gracias. Gracias, Sofi. Agradecerles también y aprovechando el tiempo y el espacio, agradecer la presencia de universidades como el Instituto Tecnológico de Villahermosa, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, Tabasco, Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Universidad Politécnica de la Región Ribereña, Universidad Tecnológica de Matamoros, Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, Universidad Politécnica del Golfo de México, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad del Valle de México y del Instituto Tecnológico de Cosamaloapan. Muchas gracias por su participación y por su presencia. Sofi, no sé si quieras intentar el video o pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas, Jackie, porfa, en lo que puedo compartir con el audio, por favor. Perfecto. Mira, tenemos aquí Claudia Jimena, nos dice, ¿cuáles son los ejes que manejan para mantener relaciones comunitarias transparentes? ¿Y de qué manera influye en la realización de su trabajo tener esas relaciones comunitarias transparentes? Ok, gracias. Pues el tema de, creo que en general de transparencia siempre es que nos da o nos permite tener relaciones de confianza. Muchas veces las comunidades cuando llegamos tienen como cierta límite de poder convivir con nosotros, de poder escucharnos, de poder participar en actividades y el hablarles de manera muy, muy transparente, decirles, nosotros somos esto, queremos hacer esto, y ir cumpliendo los acuerdos que tengamos con ellos, pues nos ayuda a que esa generación de confianza se cree y quieran participar con nosotros, o sea, que esa participación activa de las comunidades se den de manera natural, puesto que saben que estamos tratando de trabajar con ellos de la mejor forma y de lo que todos los compromisos que se vayan haciendo se vayan cumpliendo de ambas partes. A esto me refiero como la transparencia también de decir, porque muchas veces, ¿no? Y me ha pasado en algunas comunidades que decían, no, pues es que vinieron, nos prometieron, empezaron y nos dejaron la obra a medias. Entonces, eso es también como la parte que no queremos, ¿no? Decir, sí puedo y hasta dónde puedo, y que la comunidad siempre esté muy consciente de que puede tener esta parte de confianza con nosotros, o en su momento, pues también de decir, no, no me gusta, o sí me gusta, o quiero de diferente manera. O sea, tener un diálogo muy, muy abierto, donde siempre podamos tener una confianza de poder expresarnos de manera totalmente respetuosa, claro, y ya generando esta confianza, las actividades pues se pueden ir desarrollando. Inclusive ellos también te proponen actividades, ¿no? Adicionales a las que uno puede tener en nuestra agenda. Entonces es parte de esto, que ellos se sientan en confianza con la empresa, con las personas que estamos interactuando con ellas, y que vean que los compromisos pues no solamente es ir y decir las cosas, sino también hacerlas,
y que no solo es ir y entregarles algo y retirarnos, no, sino que sea una relación pues a largo plazo, porque pues, finalmente estos proyectos que tenemos pueden estar hasta 30 años, entonces son 30 años que posiblemente estemos en las regiones y que si no tenemos esta confianza desde un inicio, las relaciones se van fracturando. Excelente, gracias, Sofi. Aquí nos hacen una persona de manera anónima. Dice, en los casos en que el anterior operador no entregó o cedió los contratos de ocupación y se celebraron nuevos, si tuvimos algún problema ante el RAN o en el registro público de la propiedad. Si te lo paso, Jacob, de ocupación. Sí, creo que esa va para mí. Sí. En los casos en que tuvieron problemas. No tuvimos problemas. Nosotros en la validación de contratos no tuvimos problemas. Hicimos la revisión previa ante el RPP y no nos apareció con gravamen. Gracias, Jacobo. Otra pregunta, dice Cornelio. Dentro de su, no sé, RS, responsabilidad social, incluyen capacitar y dar empleo a integrantes de la comunidad. Sí, correcto. Parte del proyecto de Educando Jaguares no solamente es como acercar temas tecnológicos o educación, sino también brindar estas capacidades de oficios, ¿no? No solamente en temas como de oficios generales, pero sí también sabemos que en las comunidades cuentan con algunas capacidades, ya sea de plomería o algo más especializado, sí les brindamos o acercamos que las comunidades puedan ser contratistas o puedan incluso tener la mano de obra local. De hecho, es algo que siempre tratamos de enfatizar. Aunque llevemos algún contratista a hacer alguna obra civil, por así decirlo, tratamos de que siempre puedan ser contratados gentes de las localidades. Y si también hay algún contratista comunitario que sienta con la capacidad de poder realizar la obra, inclusive también lo invitamos a poder participar con nosotros. Sí. Gracias, Sofi. Nos preguntan, ¿cómo manejan los conflictos que se tenían previamente de la entrada de la compañía? Muchas veces hay conflictos que se pueden resolver pues dialogando, decirles, pues sí, entendemos que están molestos, entendemos que no se cumplió algo, si está dentro de nuestras posibilidades, tratamos de poder crear algún proyecto que pueda subsanar esa parte y cubrir alguna otra, pero muchas veces son como más los resentimientos que tienen las personas, ¿no? Que saben que pues a lo mejor no les han cumplido y pues, creo que lo más importante o lo que más me ha funcionado pues es el diálogo y demostrar que nosotros vamos a hacer las cosas y que las queremos hacer de la mejor manera. Entonces yo creo que ya cuando las personas ven que no solamente llegamos con palabras, sino también con acciones y que ellos siempre están incluidos en estas acciones, que no los dejamos de lado, que siempre preguntamos qué es lo que ellos necesitan o cómo se sienten al respecto de nuestra presencia, creo que eso ha marcado una pauta para que esos conflictos anteriores pues puedan dejarlos y empezar a trabajar de nuevo con nosotros. Digo, siempre hay, bueno, en este caso, al ser como una nueva operadora y que antes estaba Pemex, muchas veces pues traen como una escuela de cómo hacían las cosas con Pemex. Y pues también lo que yo les comento es que pues, nosotros trabajamos de una manera diferente, les presento cuál es nuestra manera de trabajar y creo que eso también ayuda. Excelente, gracias. ¿Alguna capacitación o pláticas con la comunidad o con los propietarios de respuesta a emergencias? Hemos trabajado con, bueno, los propietarios están muy cerca de las zonas operativas, entonces ellos siempre están como conscientes de cuáles pueden ser los temas de emergencia e inclusive si tenemos a nuestros compañeros de, nosotros tenemos una área que se llama SMAC, que es Seguridad, Salud y Medio Ambiente, donde también nos ayudamos mucho de ellos para poder llevar alguna situación de, pues a lo mejor de combate de incendios o capacitaciones muy puntuales de lo que pudiera suceder alrededor de nuestra zona operativa. Con las comunidades
estamos empezando a trabajar con ellas, con las que están más cercanas, para poder definir estos proyectos, ¿no? Es como un modelo de atención a emergencias comunitario que apenas estamos en desarrollo, pero que sí tenemos planeado poder brindarles. Pero siempre estamos como en el diálogo constante con ellos. A lo mejor no ha sido una capacitación tal cual expresa, pero siempre tratamos de enfatizar cuáles pueden ser como los riesgos de estar, los riesgos, sí, de estar en una zona operativa cercana. Gracias. Nos preguntan también para ser proveedor Jaguar, esto se los puedo yo compartir. Les acabamos de compartir aquí la página de Jaguar, que es jaguar-medioep.com, y en la parte superior hay una sección que dice proveedores, en donde ustedes, si gustan, se pueden hacer sus registros y poner a disposición de la empresa los servicios que ofrezcan. Ya está colocada aquí la página para su atención. Tenemos una pregunta más, Sofi. Okay. ¿Qué es, esto es en cuanto a temas de experiencia, qué es lo que sentimos al ver que de poco en poco estamos logrando, pues, digo, no sé, el avance como tal de la empresa? Como experiencia, bueno, desde Jaguar creo que llegamos a bueno, cuando yo entré estábamos en un punto que apenas estábamos revolucionando este tema comunitario. La verdad, el llegar a veces a comunidades muy ásperas, con líderes que no querían participar y salir de ellas y que hasta te abracen y te digan que te van a extrañar, creo que es, no sabría cómo explicar, tiene un beneficio tanto como empresa de decir, estamos trabajando bien con las comunidades nos aceptan como empresa y personalmente, pues te deja una satisfacción bien grande, ¿no? De conocer personas, de conocer historias, de saber que lo que lograron en conjunto es un beneficio que ellos lo valoran y que lo aprecian y que se lo van a llevar pues para muchos años más, ¿no? No es dejarles nada más por dejarles, y yo creo que eso es como de las mayores experiencias, ¿no? Que uno puede tener. Pues que también de ahí sacas casos de éxito, también tienes pruebas y errores que puedes implementar en otras comunidades, porque sabemos que ninguna comunidad es igual, pero que a lo mejor dices, bueno, si me funcionó de este modo aquí, a lo mejor moviéndolo un poquito a la dinámica social de esta comunidad también me puede funcionar, y hasta salen proyectos mejores. Yo creo que el ir creciendo como empresa en temas comunitarios ha sido bien, bien satisfactorio. Gracias. Nos preguntan igual por temas de atracción de talento. Compartirles que si gustan enviarnos su CV, lo pueden hacer al siguiente correo electrónico. También ya se lo hemos colocado aquí en la sección de preguntas y respuestas, al correo de talento@jaguar-medioep.com. Nos pregunta Isabel, ¿cuáles son los requisitos para ser un trabajador Jaguar? Hay que apegarnos a un perfil. Les invitamos que sigan nuestras publicaciones a través de LinkedIn, que es en donde normalmente colocamos las posiciones que tenemos abiertas para Jaguar, para que conozcan qué requisitos se solicitan por las posiciones que se aperturan. Claro. Bueno, creo que ya se puede ver el video ya aquí. Excelente. Se los presentamos y Sí. cualquier duda, estamos aquí a la orden. Gracias. Perfecto, vamos con el video. Soy el director general de Jaguar Exploration and Production, que es una compañía petrolera mexicana con actividades en casi todas las partes que hay petróleo en tierra en México. Venimos a Oaxaca hoy para juntarnos con la Fundación Jaguares en la Selva para aprender un poco lo que hacen en el santuario de jaguares, no solamente en términos de rescate, pero también en cuidado de los animales, y más aún para conocer su trabajo con las comunidades locales en la zona, para aprender de ellos cómo podría colaborar con las comunidades para convertirlos en gente que estaban en el pasado cazando los jaguares a los principales protectores del animal tan importante para el ambiente y por el país.
Bueno, hemos recibido a Warren y a su equipo de petrolera Jaguar. Hemos llegado a diferentes acuerdos entre ellos. El más importante es la capacitación para el manejo comunitario, para que vean todo el expertise que nosotros tenemos en las comunidades y ellos lo puedan desarrollar en su área de influencia. Y se dan cuenta del tamaño de llevar este nombre a su empresa. Es importante para nosotros haber firmado esta alianza estratégica porque nos va a llevar a poder desarrollar y aumentar la potencia del proyecto de la conservación del jaguar. Yo creo que el jaguar, más allá de ser un animal obviamente muy lindo, muy atractivo, es un animal que tiene un profundo importancia en todas las culturas de Mesoamérica, en particular en México. Para nosotros en compañía es algo asociado con el nombre que nos conecta a todos, que nos hace sentir el orgullo que estamos apoyando un proceso tan importante para el futuro del mundo, no solamente para México. Y en el fondo, hablando un poco más en términos científicos, sabemos si los jaguares están saludables, dice que todo el ambiente es saludable. Entonces, si podemos asegurar y colaborar con el trabajo que está haciendo la Fundación, podemos sentir cómodos que estamos en un buen camino, que todo el ambiente donde trabajamos y en el fondo todo México va a estar en buenas condiciones por las generaciones futuras. Tenemos una pregunta más por aquí, Sofi, Jacobo. Gracias, sí, adelante, Jackie. ¿Cuántas plantas de generación tenemos funcionando? Y con esta pregunta estaríamos cerrando nuestro espacio de preguntas y respuestas. ¿Qué tal, Manuel? No tenemos ninguna. ¿O a qué tipo de plantas te refieres? ¿Podrías especificar un poco más la pregunta? Pero si estoy entendiendo bien, no tenemos ninguna planta de generación. De nuestro lado, pues, nos gustaría nada más agradecer, ¿no?, el espacio, el tiempo, a la MEXI, a la Agencia Estatal de Energía de Veracruz. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado pues, la ponencia. Nada, invitarlos. El Santuario del Jaguar que presentamos al final es un espacio abierto al público. Se encuentra en la carretera hacia Mitla, en Oaxaca. Entonces, cuando visiten Oaxaca, no duden en visitar el Santuario del Jaguar, ¿no? Es una experiencia muy, muy enriquecedora. Gracias, Jacobo. Cedemos la palabra a Andrea para hacer el cierre. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la empresa operadora Jaguar, representada por Jacqueline Quiñones, Jacobo Correa y Sofía Rodríguez, por esta interesante ponencia el día de hoy, ocupación superficial y relacionamiento comunitario. Nos llevamos gran información por parte de ustedes, cómo la empresa tiene un gran impacto social. Nos mencionaban las actividades de vinculación que realizan, los temas de sustentabilidad y medio ambiente, acciones en cultura, deporte, recreación y mejoramiento de la infraestructura urbana. Ese contacto que tienen con todos los actores que rodean las localidades en donde se encuentran es un gran labor y gran enseñanza a todos los que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Los invitamos a que continúen con las actividades del primer simposio energético del Golfo de México, transfiriendo conocimiento a las nuevas generaciones. Nos vemos el próximo martes 1 de marzo en punto de las 11 horas con un tema de gran interés y actualidad: Estrategia COVID 2019. Esto impartido por la empresa Perseus. Los invitamos a registrarse en www.amexi.org. Muchísimas gracias nuevamente, Jaguar, Jacqueline, Sofía, Jacobo. Muchas gracias por la ponencia de hoy y gracias a todos los que nos acompañaron
Que tengan un excelente día y fin de semana. Hasta luego. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Buen día. Gracias, muy buen día.